Bienvenidos todos a Conexión Vital. Qué placer poder estar compartiendo nuevamente con ustedes una nueva edición y poder transmitir nueva información a su cerebro, a su inconsciente, porque hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante que ojalá estén muy atentos, porque todos los días tenemos cosas nuevas por aprender y más cuando lo que tenemos que aprender está relacionado con nuestras emociones, con nuestra personalidad, con conocernos a nosotros mismos, porque es algo supremamente importante. Todos los días aumentan las patologías relacionadas con las emociones o las patologías psicológicas, también conocidas de esta manera. Y en la medicina, lo digo como estudiante de medicina, no se profundiza demasiado en esos temas de cómo tratar a estos pacientes, sino que muchas veces se limita a medicamentos o a remitirlo a donde el psicólogo, cuando hemos hablado aquí en programas de hacer un manejo integral de los pacientes. Entonces es muy importante que estén muy atentos al programa de hoy, porque hoy nos acompaña el doctor Eduardo Henao Ceballos. Él es especialista en psicología clínica e hipnosis, que vamos a estar explicando qué es eso. Y vamos a hablar de las patologías más frecuentes que vemos a nivel psicológico. Ejemplo, la depresión, ansiedad y muchas más que vamos a estar explicando hoy. La idea es que ustedes a través de Facebook Live nos hagan sus preguntas para que él las pueda responder. También vamos a abrir la línea gratuita para que ustedes nos puedan llamar. Y es muy importante que nos conectemos hoy para aprender diferentes técnicas de cómo conocernos mejor y de cómo tenemos que aprender a conocernos, a manejar nuestras emociones, nuestra rabia, nuestro estrés, todas estas emociones que se presentan muchas veces y manejan nuestra propia mente. Doctor, bienvenido. Santiago, es un verdadero placer estar de nuevo aquí en Conexión Vital y con la plena certeza de que tenemos ahí detrás de cámaras un público maravilloso. Qué bueno. Contémosle primero a las personas cuáles son, digamos que esas patologías más frecuentes por las cuales las personas consultan a un psicólogo, inclusive muchas veces a donde los médicos, pero que luego son remitidas a donde los psicólogos. Sí. En un mundo tecnificado como el nuestro, donde la cultura llamada de la pantalla está predominando, enriqueciéndonos con contactos a distancia y con el conocimiento en cualquier dimensión en forma instantánea, también genera, en otro aspecto negativo, un ambiente de soledad, un proceso de contraer el mundo personal, de reducirlo y de distanciarnos de las personas que están más próximas. Esto ha generado, aparentemente dentro de una ingeniería de comunicación muy tecnificada, una falta de comunicación no solamente con los terceros, con el ambiente, con el entorno familiar, sino con nosotros mismos. Estamos dependiendo mucho de los instrumentos técnicos y esto está generando una cantidad de problemas que se manifiestan a través de insatisfacción, dificultad de conocer exactamente la propia identidad, qué soy yo, para qué soy yo, generador de la llamada generación Nini. La juventud en la actualidad, una gran mayoría, ni trabajan ni estudian, no les gusta hacer absolutamente nada. Pero eso también conlleva a una incomunicación o a una comunicación dislocada en el ambiente y en el entorno familiar, que lleva a que la persona comience a deprimirse, a sentirse inadecuada y las coloca muchas veces en esa depresión a puertas del suicidio, lamentablemente. O les desarrollan fobias, trastornos de pánico, o la gran generalidad de las personas suelen estar arrastrando la sombra del pasado, de recuerdos traumáticos y molestos que le perturba y le impide fluir con naturalidad, con energía, con vitalidad, con felicidad. Entonces la psicología clínica nos permite, por así decirlo, desatascar a estas personas que están frenadas por esos recuerdos incómodos o por esas situaciones sintomáticas que les está generando el mundo actual. Bueno, doctor, a mí ya me surgieron varias preguntas. Entonces, la persona, aquí tenemos a los Nini, ni estudia ni trabaja.
Entonces, yo tengo una pregunta que yo creo que a las personas también les surgió. ¿Los aparatos electrónicos entonces son causantes o están aquí como factor de riesgo en la depresión, en todos estos trastornos de conducta de las personas? ¿Tienen relación todos estos aparatos tecnológicos, televisores, celulares? Todo en la vida tiene su pro y su contra, el famoso yin y el yang, la crisálida de Arcángel y el pichón demonológico. No es que los celulares ni las tablets sean malas, no. Son instrumentos maravillosos que nos permiten un acceso al conocimiento de forma inmediata y total, ¿sí? El gran problema radica en la falta de disciplina en el manejo de estos instrumentos. Observamos que las personas ya en la calle son así, a veces manejando carro y es con el celular aquí, lo que acarrea mucha accidentalidad. En el comedor donde se puede compartir el pan, el amor en familia, están las personas metidas aquí con el celular o con el celular aquí, chateando. Dios santo, las damas se quejan de que están con su esposo a menos de medio metro en la cama, pero están a kilómetros. ¿Por qué? Porque él tiene su portátil aquí, le va a hablar, no, un momentico que estoy ocupado aquí, y ella está con el control remoto cambiando de canales buscando en qué entretenerse. Está a menos de medio metro, pero están a kilómetros de distancia. Entonces, lamentablemente, hace falta un poquito de disciplina. Desconectarse de la conexión sería en el fondo eso. O sea, disciplinarse, proponerse que en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, nada de celulares. Vamos a disfrutar el pan y a disfrutar en familia un diálogo ameno y agradable, ¿sí? Y también proponérselo en el trabajo. Cuando voy a emprender una actividad, apago el celular, y después lo atiendo. ¿Por qué? Para poderme meter integralmente en la actividad que estoy haciendo. Nos falta es un poquito de disciplina. Son retos que las personas se pueden poner entonces a diario, que ahorita vamos a hablar de esas estrategias que pueden poner en práctica. Y ahorita explicaba, doctor, acerca de algo del pasado, que sin lugar a duda es uno de los factores que más atormenta a las personas. Pero vamos a hablar de esto después del corte de comerciales para que le expliquemos a las personas cómo pueden empezar a lidiar con su pasado, aceptarlo para no sentirse apenados u oprimidos por él. Ya regresamos, vamos a ir a este corte de comerciales. Bueno, la pregunta para todos los televidentes que nos están viendo es, ¿su pasado lo atormenta? ¿Hay algo en su pasado que no esté resuelto o que le gustaría mejorar? Todos tenemos situaciones que nos han sucedido en el pasado y por supuesto no todas de ellas son buenas, pero es importante aceptarlas, entenderlas, preguntarnos para qué sucedieron y entender que muchas veces necesitamos ayuda. Me parece muy importante este punto porque las personas, si tienen un dolor, van y consultan a donde el médico a que les formule algo para el dolor, pero muchas veces creen que pueden manejar el tema emocional solos. Yo soy capaz de pasar la pena porque me separé o porque se murió un familiar o por X o Y motivo, y muchas veces las personas se dedican como a sanarse solas, pero no se dan cuenta que realmente están acumulando muchas emociones. Entonces hablemos un poco de ese pasado de las personas y cómo los puede afectar en el presente. Bien, partimos de una base fundamental. Nada existe, solo el aquí y el ahora. Es un principio básico, no solamente filosófico, sino psicológico, vital y real. El presente lo conforma la historia del pasado y las circunstancias que nos rodean en este momento. Pero los seres humanos, antes que vivir en el aquí y en el ahora, viven dicotomizadas, divididas, viven con la mente puesta en el pasado, en arrepentimientos tardíos frente al muro de las lamentaciones. Yo por qué hice o no hice esto, lo vemos en las situaciones de duelo. Gran número de personas frente a una situación de duelo se sienten culpables por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer, lamentablemente. Y entonces la persona deja de vivir este momento para estar aferrada a esas situaciones del pasado, arrastrando esa sombra, y ese pasado es inamovible como las columnas de Hércules, ya pasó,
¿sí? Sin embargo, la persona sigue con esa sombra arrastrándola y esa sombra le impide que la persona pueda avanzar, pueda proyectarse, pueda realizarse personal bien. O la persona vive también dividida pensando en el futuro, generalmente en expectativas catastróficas. Fulano de tal irá a venir o no irá a venir, mira, resultar esta plata, tendré con qué pagar esto, tendré con la comida, tendré tal cosa. Y no se da cuenta de que viviendo en el momento sigue viviendo, sigue vistiéndose, sigue comiendo, pero sigue también preocupándose. Vivir el presente es muy difícil, porque en nuestra cultura las personas viven arrastrando las sombras del pasado. ¿Qué sombras? Recuerdos incómodos o molestos, que el simple hecho de evocarlos le genera a la persona incomodidad, rabia, tristeza, sentimientos de culpa. Y mientras la persona viva atada a esas cadenas del pasado, le es muy difícil cristalizar, realizarse o sentirse bien. La psicología en la actualidad dispone de herramientas maravillosas para que con unas breves sesiones, inclusive de la llamada hipnosis no verbal, en las cuales una de sus ramas es la terapia de movimiento ocular, permite que la persona pueda reprocesar esos hechos, olvidarse de ellos, no olvidarse de ellos, desconectarles, anularles la sensibilidad incómoda o molesta que tenían, para que la persona pueda recordar y ese recuerdo ocupe el terreno en el pasado y la persona se proyecte. Sobre todo eso, recuerdos traumáticos, molestos o dolorosos se pueden desensibilizar para que la persona pueda fluir espontáneamente. Doc, entonces quiere decir que una persona que está pensando constantemente en su pasado, lamentándose por lo que no hizo o por sucesos que le han sucedido, es una persona que no está en el presente, está desconectada del presente, o la otra persona que está pensando en el futuro, de los proyectos del mañana. Esas son las personas que están desconectadas del aquí y el ahora. Para evitar una errónea interpretación, la persona está en el presente, pero está con su chip conectada en el pasado. O sea, esos recuerdos, aunque la persona aparentemente los haya olvidado, a veces suelen ser tan traumáticos y están con una carga de energía tan negativa que distorsionan la forma de pensar y la forma de sentir. La persona se va o anestesiando o sensibilizando en extremo y eso le impide contactarse en una forma fluida, espontánea y armónica con el mundo de la realidad. Bueno, yo le voy a pedir un favor a todas las personas que nos están viendo por Facebook Live para que nos escriban y nos cuenten qué les ha pasado a nivel psicológico, si han sufrido depresión, si en este momento sufren ansiedad, si tienen y se sienten identificados con esto de estar constantemente en el pasado o pensando en el futuro, para que nos cuenten un poco de esto, porque después de este corte de comerciales vamos a hablar un poco acerca de la depresión, qué es lo que piensa una persona cuando tiene depresión, qué es lo que desencadena esa depresión y cómo podemos tratarla desde la psicología, porque es importante entender que el medicamento va a ser necesario en algún momento, pero no puede ser todo. Muchas veces necesitamos empezar a hacer una autosanación a través de una terapia guiada de un especialista, como les decía ahorita, y vamos a entender muy bien qué es la depresión después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Parques de la Salud Dr. Rojas, un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas,
podrás hacer parte de nuestros programas de Salud Estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Multiforti es un producto para todos. Además es un gran elemento nutricional que ustedes pueden utilizar por su alto contenido en selenio, en complejo B, en ácido fólico, en minerales, en antioxidantes que son un complemento vital para la vida, que se puede consumir todos los días y definitivamente una fuente de energía grande para la salud. Multiforti, un producto medicamentos Dr. Rojas para la buena salud. Bueno, doctor, contémosle un poco a las personas qué es la depresión, por qué se puede desencadenar y luego les contamos qué pueden hacer, pero primero contémosles qué es lo que piensan, cómo está ese estado de ánimo, porque de pronto muchas personas pueden estar pasando por una depresión y no lo saben, o muchas se van a sentir identificadas. Bien, los estímulos positivos generan en el tono muscular una sensación de fuerza, de energía. Los estímulos negativos producen una sensación de relajación, de abandono, de decaimiento. La depresión es una manifestación de la angustia. La angustia tiene diferentes niveles, diferentes grados. Llamémoslo depresión, melancolía, tristeza, abatimiento, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. La palabra angustia viene de angostare, que es dificultad para respirar. La persona deprimida generalmente siente que su cuerpo está relajado, no siente ánimos para hacer absolutamente nada, tiene la mirada hacia el piso, eso lo contacta con las sensaciones incómodas del cuerpo, no se halla, todo le estorba, qué pereza, este clima, estos fríos tan intensos o estos calores asfixiantes, tanta violencia, tantas lágrimas. La persona se mete en un rollo, en un discurso interno, pero no siente ánimo de hacer absolutamente nada. Y como diría Garrido, la única ambición es la de la muerte, solo desea desaparecer. Y entonces comienzan a aparecer los síntomas de la depresión. La persona abandona sus tareas, abandona el estudio, no siente deseos de ir a trabajar, prefiere estar acostada, pero no acostada, es bajo las cobijas en posición fetal, lo que indica que es una depresión profunda porque la persona quiere simbólicamente regresar al vientre de la madre para desconectarse del mundo externo. Hay lágrimas, hay depresión, hay ansiedad, alteraciones en el proceso del sueño, alteraciones en los procesos nutricionales o pérdida del apetito o lo contrario. La persona le da por comer y comer y comer y es insaciable. O sea, de acuerdo a la personalidad, la depresión puede manifestarse en formas muy diversificadas. Cuando existen esos cambios de distanciamiento sobre las amistades o cambios en la actividad, en la energía, es un síntoma de alarma. Es bueno ponerle atención a la persona para tratar de ayudarle. Bueno, aquí me parece hablar de varios puntos y primero es que ahorita veíamos imágenes de diferentes personas tomando medicamentos o inclusive una cuerda de pensamientos suicidas y es muy importante también que hablemos de esto y ya vamos a profundizar, pero antes de esto tenemos una llamada en Manizales de Yolanda. Yolanda, adelante, bienvenida. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, con el doctor Miguel, lo que pasa que es que a mí me dan siempre crisis depresiva. Anteriormente me daba cada año. Bueno, y tomaba medicamento y me mejoraba y otra. Hace 3 años tomé estrógeno. Sentí que me mejoró. Luego tomo la fluoxetina diario, pero en esta vez volví a caer. Entonces, ¿qué tan malo es tomar estrógeno así seguido? Vale, Yolanda, muchas gracias.
La respuesta es muy simple. La Organización Mundial de la Salud recomienda, primero, que las personas menores de 18 años deben evitar tomar cualquier tipo de psicofármaco. La razón, está demostrado científicamente que todos los medicamentos que actúan sobre el cerebro, sobre la mente, tienen efectos secundarios y colaterales muchas veces más perjudiciales y más nocivos que los síntomas que tratan de erradicar. Bien, hay algunos casos donde son necesarios y hay que aplicarlos, pero tratar de aplicar para todo y sobre todo para los estados depresivos, ansiolíticos o antidepresivos, no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque está atacando el síntoma y no la causa. La causa está generalmente dentro de la mente de la persona, que ha afectado su estado anímico, su sistema nervioso, su proceso evolutivo, su proceso fisiológico, o sea, lo ha alterado completamente. En consecuencia, se recomienda generalmente, cuando hay tratamiento farmacológico, acompañarlo con tratamiento psicológico, porque la psicología puede desentrañar cuál es el elemento causal que está generando la depresión para sacar a la persona y liberarla de ese consumo permanente de psicofármacos. Exacto, es muy importante ese complemento entre los medicamentos sin dejar a un lado la parte psicológica, que por supuesto, como lo explica el doctor, nos va a ayudar a encontrar la raíz, el origen, la causa del problema. Muchas personas pensarán que la depresión solo da a personas adultas o personas que ya han vivido mucho, y todos los días nos damos cuenta de que la depresión afecta a personas de cualquier edad. Por eso hoy trajimos a una persona que sufrió depresión, a una mujer joven. Ahorita me gustaría, doctor, que nos explicara si da más en las mujeres o en los hombres. Vamos a recibir ahorita una llamada también. Quisiéramos escuchar qué siente una persona joven cuando tiene una depresión, cuáles son esos pensamientos que tiene. Le damos la bienvenida a nuestra invitada para que nos cuente. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Mi nombre es María Antonia Gelacio y para mí es muy importante estar aquí dando pues como un testimonio de la situación que pasé hace poco, y más cuando es una enfermedad tan frecuente en los adolescentes. Yo qué sentía cuando tuve ese tiempo de depresión. Primero que todo, no quería comer, ni estar en la casa. Todo el mundo me decía como no, voy a ver películas. Empezaba a ver una película, inmediatamente me dispersaba, empezaba a pensar en otras cosas. En el estudio tampoco me concentraba, entonces no pude ir a estudiar. La comida nada, la rechazaba totalmente. Y no era capaz de distraerme ni en el ejercicio ni en otras cosas, solo pensaba en estar caminando, en estar haciendo en un centro comercial, acompañada, porque no me daba para hacer otras cosas. ¿Te daban ganas de llorar? Muchas, de un momento a otro. No, pues porque me pasaba algo, no. De un momento a otro me daban ganas de llorar, muchas. ¿En algún momento tuviste algún pensamiento suicida, de que ya no querías vivir o algo relacionado? No llegué hasta esa etapa de la depresión, pero sí en algún momento pensé en que quería que me internaran en una clínica psiquiatra, porque no quería ni la compañía de mi padre, ni de mi madre, ni de mi familia. Quería estar completamente sola. En principio, gracias por el valor de expresarnos aquí a través de tu imagen la situación crítica por la que te tocó atravesar. Bien, son partes de los síntomas que emergen en la depresión. La persona no se siente comprendida, no siente el deseo de comunicar muchas veces, de hablar, no siente la motivación para asumir el compromiso de sus responsabilidades académicas o de cualquier otro orden, comienza a distanciarse de las amistades y prefiere mejor el aislamiento, se van replegando sobre ellas mismas. Bien, en estos casos muchas veces una ayuda psicoterapéutica facilita que la persona pueda desatascarse de esa situación y volver a fluir, permitir que la oportunidad llame nuevamente a la puerta de su existencia y salga adelante. Lo que sucede es que a veces dentro del entorno familiar no es bien entendido, comprendido, ni se presta la ayuda necesaria a las personas que están bajo el influjo de estos estados anímicos depresivos.
Como bien lo decías hace un momento, se establece estadísticamente que los hombres somos más proclives a la depresión que la mujer, tal vez por el machismo o por múltiples circunstancias que no valdría la pena tratarlas ahora. Los niños también sufren de depresión, más aguda en los adolescentes. Es allí donde se presenta el mayor número de depresiones agudas y de tendencias suicidas. Y generalmente preanuncian hablando de que quieren morirse o de que quieren suicidarse. Y a veces no le hacen caso porque consideran que está botando corriente. No, es una voz de alerta, una voz de alarma que debe facilitar prestarle una ayuda. Y las personas ya de la tercera edad son más proclives también a estos estados depresivos. Tenemos una llamada de Luz Mari en Manizales. Ella, nos dicen detrás de cámaras, que tiene un antecedente por la muerte de un familiar. Entonces, Luz Mari, adelante, bienvenida. María Luz Ballesteros. María Luz, Ajá. adelante. Pues yo tengo para preguntarle al doctor que hace 7 meses se me murió una sobrinita que yo quería como una hija, no era como una sobrina sino como una hija. Y eso hace que yo he sentido pues mucha tristeza y no he podido como aceptarlo. Ella tenía 46 años y murió de cáncer en el colon y lo que nos tocó vivir con ella todos esos 8 días de angustia y de los dolores. Bueno, entonces pues no siento como deseos de vivir ya, lo que dice el médico, y yo quisiera como que ella me llevara a mí también. Siento mucho aburrimiento, no me provoca casi salir al centro, nada. La vida totalmente me cambió. Bueno, muchas gracias. Doc, antes de responder la llamada de ella, vamos a ir a este corte de comerciales para explicarle a las personas ya esa depresión relacionada a duelo, que seguramente muchas de las personas que están viendo el programa hoy han pasado por la muerte de algún ser querido que genere una tristeza profunda. Después de este corte de comerciales vamos a responder las preguntas de Facebook Live y a través de las llamadas por la línea gratuita. Ya regresamos. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes nos hagan a través de Facebook Live y las personas que han llamado. Y ahorita queremos entrar a hablar de la depresión relacionada con el duelo. Entonces, doctor, expliquémosle un poco a las personas qué es el duelo y cómo está relacionada esa depresión y qué puede hacer una persona que se le murió un familiar o un ser querido y a pesar de que han pasado muchos años no ha podido superar esto. Bien. El duelo es una sensación de pérdida. En consecuencia, hay diferentes tipos de duelo. Hay duelo por pérdida de un ser querido cuando ésta se muere. Hay duelo cuando hay una pérdida económica, pérdida laboral, pérdida del prestigio, pérdida de la libertad por encarcelamiento o secuestro. O sea, cada vez que hay una pérdida hay una sensación de duelo. Pero indiscutiblemente el duelo que más suele afectar a las personas en general es el duelo por pérdida de un ser querido, sobre todo porque sabe que nunca más va a volver a verlo. Solo cuando la persona acepta ese componente real de que nunca va a volver a ver a esa persona, la persona comienza a elaborar el duelo, a asimilarlo y a superarlo. Mientras la persona sigue esperanzada de que en cualquier momento la persona va a aparecer, o sea, no salga de esa fase de negación, de no aceptar que la persona desapareció, la situación es más crítica. También cuando hay sentimientos de culpa, yo por qué no le dije todo lo que él amaba, yo por qué tal cosa o tal otra, esa sensación incrementa la sensación del duelo. Cuando las relaciones no eran buenas sino tormentosas, a veces el duelo es muchísimo más difícil de superar. Pues bien, la persona está arrastrando esa sombra del pasado. Hay diferentes formas de superar el duelo. Está la llamada silla vacía, que es colocar una silla al frente e imaginar que la persona que partió, su alma, su espíritu, su energía, su cuerpo astral, llámelo como quiera, está allí en esa silla. Haga un diálogo con esa persona, exprésele todo su dolor, su sentimiento, y cuando usted le comunique toda su tristeza, todo su abatimiento, cambie de silla
y respóndale a la persona que se quedó aquí, como si usted fuera el muerto y usted estuviera permitiendo que usted es un canal a través del cual la persona se está expresando. O sea, haga una especie de casting, un diálogo, usted lo hace permitiendo que la persona que saludó la vida hable a través de usted y le diga qué está sintiendo. Lleve la comunicación hasta el momento de la despedida. Esa situación, esa técnica de la silla vacía es una forma de elaborar el duelo. Doc, para complementarte ahí me parece importante que las personas entiendan y acepten que este tipo de terapias de pronto no va a ser muy común para ustedes escucharlas y tampoco va a ser fácil realizarlas, y por eso es tan importante que estén acompañados de una persona que conozca acerca del tema, porque por ejemplo a nosotros nunca nos enseñan esto en medicina, y una persona que quiera tratar de hacer un duelo solo a través de ver películas o leer libros, que de pronto no es el método para que realmente libere. Es muy importante este tipo de ejercicios y terapias, que para eso son profesionales, y que las personas entiendan que no porque una persona va al psicólogo es porque está loca, como muchas veces se creía. Actualmente ya se está digamos que borrando ese mito, porque definitivamente así como todos nos enfermamos desde la parte física, también nos enfermamos desde la parte emocional, y eso no lo podemos negar, porque somos seres emocionales y cualquier suceso que pasa a diario altera nuestras emociones. Si tenemos una pelea con algún familiar, nos ponemos tristes, aburridos. Entonces es muy importante primero aceptar. Ahorita nos explicabas unas fases que hay en ¿es en el duelo o en la depresión? Es en el duelo. Lo que pasa es que, como habríamos hablado de diferentes tipos de duelos, es necesario tener en cuenta que hay un abanico de técnicas que permiten superarlo. La primera que se utiliza y que es totalmente espontánea es el llanto, es llorar frente a la muerte de un ser querido. Otras personas lo expresan a través de la rabia, pero ¿por qué se tenía que morir? ¿Pero por qué? Esa es una actividad o una actitud más masculina que femenina. Las mujeres lloran con más facilidad. Hablamos de la fuerza hidráulica de las lágrimas. Conmueven todo, pero facilitan que la persona pueda descargar. El lamentarse, el quejarse, muchas veces el gritar, facilita como una forma de catarsis, de purga mental, de evacuación para que la persona pueda descargar. El peor error es darle una pasta para embobarla, para que no se dé cuenta de lo que está pasando. No, es bueno permitir que la persona descargue sus emociones y sus sentimientos. Hay otras técnicas variadas en psicología fuera de la silla vacía que nos permiten desensibilizar para que ese proceso de asimilación del duelo se elabore en una forma muchísimo más rápida. Bueno, tenemos una llamada desde Pereira. Jaime, adelante. Jaime. Bueno, perdimos comunicación con Jaime, pero tenemos preguntas a través de Facebook Live que las personas nos están haciendo constantemente. Entonces vamos a empezar a leer una de las preguntas. Andrés, adelante. Santiago, bueno, primero le damos muchas gracias a las más de 50 personas que en este momento siguen nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Y también a ustedes, los televidentes, los invitamos a que sigan esta señal en vivo y a que interactúen con nosotros, simplemente buscando Medicamentos Dr. Rojas en Facebook. Bueno, me voy con la primera pregunta. Lady López, ella dice que cómo tratar los dolores del alma. Hay diferentes formas de tratar los llamados dolores del alma. Para la persona que tiene dentro de su sistema de creencias, dentro de sus valores, la religión, la oración es uno de los elementos. Pedirle a Dios, que es el primer médico que existe, facilita que muchas personas puedan encontrar la paz anhelada o la superación del sufrimiento que los está afligiendo en ese momento. Existe también el comunicar las penas comunicadas suelen ser remediadas. Encontrar una persona amiga a la cual le pueda hablar con sinceridad y no ser interrumpida facilita que la persona pueda expresar y sacar todo su dolor, todo su sufrimiento. Eso es como un bálsamo tranquilo, que la persona se sienta ya mejor. Las penas comunicadas, repito, suelen ser remediadas. A veces lo único que necesitamos es
escuchar a la persona que está bajo un estado de aflicción y permitirle que exprese todo su sentimiento y todo su dolor. También existen las formas de escribir, la forma epistolar. Escriba cartas, escriba lo que está sintiendo, no lo reprima, sáquelo fuera de usted, expréselo. Esa es otra técnica también que facilita. Y finalmente, si nada de esto le sirve y está arrastrando todavía ese duelo, ese sufrimiento, dése la oportunidad de consultar a un especialista, que en la actualidad la psicología dispone de muchas herramientas que facilitan la superación de ese duelo. Perfecto. Yo pienso que lo más importante de todas estas recomendaciones y todo lo que hemos aprendido hoy es ponerlo en práctica. Por supuesto, para esto es muy importante que tengamos una terapia dirigida, y es muy importante que pongamos en práctica y realmente interioricemos todo lo que estamos aprendiendo hoy, porque sin lugar a duda todos hemos pasado por alguna crisis emocional, por algún pensamiento negativo, y es muy importante aprender a identificarlos y estar en el presente. Antes de ir a este corte de comerciales, alcanzamos a recibir la llamada de Jaime Pereira, que ahorita se cayó. Jaime, adelante. Santiaguito, buenas noches para usted y para su señor padre, que lo admiro mucho, y al doctor Eduardo. Gracias por los consejos que nos dan a tantos televidentes, que muchas veces por situación económica no podemos ir a un especialista. Santiaguito, para el doctor Eduardo, Claro que sí. de pronto, debido a un problema económico que se me presentó por causa de una nuera, se me ha aumentado un poco el Parkinson. El neurólogo acá en Pereira, en el país, dice que no es del cerebro, sino del cerebelo. Pero en temas días me ha preocupado por esto estar. Que la esposa mía, al completar 4 años de fallecida, el duelo siempre es muy largo, pero siempre fue muy grande. Pero el problema más que todo es esa deuda. Y como me decía el doctor ahora, lo de la depresión, hay momentos que no me da por hacer nada, me da como relajado, como el doctor Eduardo decía ahora, como desaliento, sin deseo de hacer nada. Yo quisiera el favor que le pido al doctor Eduardo, que me aconseje qué puedo hacer, qué problema es, o si me toca ir con una entrevista o una cita con el doctor Eduardo, con el doctor Jorge Enrique, también lo hago. Muchas gracias y que pasen feliz noche. Vale, Jaime, muchas gracias, y vamos a responderle a Jaime después de este corte de comerciales y también responder todas las preguntas que tenemos a través de Facebook Live para que nos pregunten. Ya regresamos después de este corte. Bueno, entonces Jaime tuvo una pérdida económica muy grande y a raíz de esto su Parkinson aumentó y sus crisis de depresión han estado presentes. ¿Qué podríamos recomendarle al doctor? En principio, tomar eso como una lección de la vida y darse cuenta en la posibilidad de que en el futuro va a poder conseguir la pérdida de ese dinero en abundancia, o sea, confiar más en él mismo. Permítase descargar eso, comuníquelo, háblelo, escríbalo, pero no reprima esas emociones, que eso es lo que le incrementa la desestabilización de su sistema nervioso. Perfecto. Les recordamos a todas las personas que nos están viendo que tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas, pero no buscamos reemplazar una consulta médica, una consulta psicológica, porque por supuesto una consulta psicológica van a poder hacerles más preguntas, van a poder empezar a hacer terapias y seguimientos, entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. Vamos con otra pregunta desde Facebook Live. Santiago Rosa Chacón pregunta, ¿cómo hace una persona para alcanzar la felicidad? Bien, las personas buscan la felicidad fuera de ellas mismas. Las buscan en el medio, en el entorno, en proyecciones, en cristalizaciones, pero la brújula cerebral está mal dirigida. La felicidad no está afuera, la felicidad está en el propio interior. Lo más grande que existe en el mundo, decía Montaigne, es el conocimiento de sí mismo. Eso lo decía también el dios Apolo en el oráculo de Delfos. Lo más grande que existe es el conocimiento de sí mismo. Cuando la persona trata de conocer sus capacidades, sus potencialidades y reconoce y asimila sus limitaciones, comienza a aceptarse a sí misma
y a sentirse bien. Ser feliz es empezar por amarse uno a sí mismo, porque si uno no se ama a sí mismo, no tiene la posibilidad de amar a terceros. No se puede dar de lo que no se tiene. Otra estrategia que yo quería complementar con esto era el tema de la respiración para estar en el aquí y en el ahora y el estar consciente. Y leía un artículo que explicaba cómo estamos respirando constantemente, pero no somos conscientes de ello. Y es muy importante que las personas hagan el ejercicio, y recuerdo un programa que hicimos juntos donde les enseñábamos a todos que cuando inhalan el estómago debe ir hacia afuera, se debe inflar, y cuando exhalan hacia adentro sin tener que levantar los hombros, que era una de las técnicas que implementábamos, porque el ser feliz es algo de todos los días, un hábito que podemos poner en práctica todos los días. ¿Qué otra pregunta tenemos desde el Facebook Live? Julie Castrillón dice que su hija de 13 años, cuando tenía 5, sufría de matoneo por parte de su profesora. A causa de eso, ella no le gusta ir al colegio y recuerda constantemente los episodios que tenía con la profesora. Bien, el matoneo deja huellas muy profundas, improntas dentro de la mente que atascan a la persona, modifica su forma de pensar y su forma de sentir. Pueden existir muchas técnicas. La más efectiva que conozco en el haber de mis conocimientos es la terapia de movimiento ocular. Eso hace que la persona recuerde ese hecho y a través del movimiento de los ojos que se hace técnicamente, la persona desconecta el contenido emocional asociado a eso, se libera de esa situación y ese recuerdo entra en el pasado sin generar incomodidad y molestia. Hay que darle la oportunidad a la niña de colocarla en manos de un profesional que practique EMDR, terapia de movimiento ocular. ¿Qué otra pregunta tenemos desde Facebook? Bueno, también pregunta Alba Lucía Hernández López, que desde los últimos días está sufriendo de mucha ansiedad y está pensando en el futuro. ¿Qué puede ser? La ansiedad y pensando en el futuro. Sí, la ansiedad es un estado anímico mediante el cual la persona deja de vivir el presente para centrarse en las expectativas catastróficas del futuro. O sea, tiene el cuerpo aquí y la mente puesta en el futuro. Eso le genera ese estado de ansiedad, por eso no se encuentra en ninguna parte. Está en todas partes menos donde debería estar. Y la persona, esa sensación de incomodidad le genera esa animadversión, ese malestar, esa incomodidad que puede llevarlo a puertas de la depresión más aguda. En consecuencia, viva el presente, métase en el aquí y en el ahora. Y como bien lo decía Santiago hace un momento, concéntrese en la respiración, esa necesidad básica, primaria, fundamental. No es hacer respiración profunda, no. Es contáctese con los suaves movimientos que se producen en el abdomen mientras respira. 2 minutos concentrada en esa respiración hace que la persona se desconecte, por así decirlo, de ese estado de ansiedad. O también otra herramienta es tener el cuerpo relajado, pero la relajación más profunda se obtiene a través de la sensación de peso. O sea, siente el cuerpo pesado y ya está relajada, y trate de estar relajada 2 minutos sintiendo el cuerpo pesado en contacto con la silla en que se encuentra. Eso le ayuda a desconectarse de la ansiedad. Bueno, recuerden que al doctor Eduardo Henao lo pueden encontrar al número 885-7626. Lo pueden ver también en pantalla, que está apareciendo varias veces. Doctor, ¿cuál sería el mensaje final que le mandaría a todos los televidentes? Bien, dele importancia a su salud mental. Así como le da importancia a la salud física y consulta al médico, dese también la oportunidad de darle importancia a su salud mental para que sea más efectiva y pueda evolucionar y ser más feliz. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conexión Vital, y a todas las personas que nos están viendo, un abrazo de todo corazón. Espero todos estos consejos les haya servido, los pongan en práctica, por favor, que es lo más importante. Recuerden que no pretendemos reemplazar una consulta médica, sino educarlos en todos los temas de la salud y sobre todo en la prevención, evitar que nos tengamos que enfermar después y actuar en este momento. Muchas gracias a todos a través de Facebook Live, YouTube, nos pueden seguir, ver los programas. Un abrazo muy grande, gracias.
2 libros en uno. Cómo hacer de la cocina una farmacia. Una serie de ayudas terapéuticas que les va a permitir a ustedes convertir la cocina en un suplemento terapéutico para el manejo de la enfermedad.